La química va a ser la ciencia que se va a dedicar a estudiar la composición interna de la materia. Otra ciencia que es la física también le interesa estudiar la materia, pero le interesa más las relaciones de la materia y su aspecto externo y su relación de la materia con la energía. Entonces, aunque aparentemente los dos van a estudiar la materia, que es todo aquello de lo que se compone el universo, nosotros estamos hechos de materia y todo lo que se encuentra a nuestro alrededor está hecho de materia. La química y la física se van a dedicar a estudiar aspectos diferentes de los fenómenos de la materia. La parte física o los físicos se van a dedicar a estudiar todo lo que es la parte externa de la materia. Ellos, por ejemplo, les van a interesar cómo la materia puede llegar a cambiar en sus diferentes estados de agregación, dependiendo de la cantidad de energía que se les aplica a estos. Un objeto puede estar en estado sólido y cuando se le aplica calor, este puede cambiar a un estado líquido, ya que el movimiento de sus moléculas ha cambiado debido a la aplicación de esta energía. Después, si nosotros le aplicamos más energía a este líquido, va a pasar a un estado gaseoso. Y si nosotros comenzamos a este estado gaseoso a retirarle la energía, a retirarle el calor que le hemos aplicado, va a pasar otra vez al estado líquido. Y si le aplicamos todavía más frío, o sea, le extraemos el calor y le quitamos la energía a este estado líquido, pues lo regresamos al estado sólido. Aquí, en todo momento, como en el caso del agua, su estructura interna nunca cambió, nunca dejó de ser agua. Las moléculas del agua se agregaban de diferente forma, dependiendo de la cantidad de energía que ésta se le aplicaba, pero en ningún momento dejó de ser agua. En ningún momento cambió el estado interno de sus moléculas, solamente cambió su apariencia, su estado externo. Entonces, aquí no hubo ningún cambio químico, solamente hubo cambios en su aspecto. Si nosotros agarramos y golpeamos una roca hasta volverla pedacitos, lo que es polvo, sigue siendo roca, sigue teniendo una composición química definida, pero su aspecto externo ha cambiado y ahora pues es polvo, ¿no? Ahí es donde actúa la física en en estos aspectos, en estos fenómenos. Pero en el lado químico, como lo tenemos aquí, es cuando sí va a cambiar la composición interna que van a tener las moléculas de este tipo de sustancias. Por ejemplo, cuando ocurre una combustión, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos gasolina o tenemos un pedazo de carbón y a este le prendemos fuego, o un pedazo incluso también de madera, lo que va a pasar es que las moléculas de este combustible, que es la gasolina, que es el carbón o un pedazo de madera, le aplicamos una chispa, una energía de activación. El comburente, que es el oxígeno que se encuentra en la atmósfera, va a actuar como comburente, va a permitir que se pueda consumir durante la reacción y entonces se va a prender con fuego este combustible. Este combustible lo que va a hacer es que del carbón que tiene en diferentes formas, ya sea carbón fósil, ya sea algún tipo de hidrocarburo como puede ser la gasolina o de la madera, va a empezar a transformarse y ahora se va a desprender como dióxido de carbono, o sea, como este humo que nosotros vemos lleno de carbón, pero también se va a desprender agua de esta reacción, agua en forma de gas. Entonces ahí la composición de nuestra gasolina, de nuestro combustible, va a cambiar. También, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un huevo que tiene la clara y que tiene la yema, pues la clara y la yema van a tener ciertas proteínas. Cuando nosotros agarramos y nos preparamos en la mañana un huevo
que lo echamos al aceite hirviendo para que no se pegue al sartén, este calor que va a tener el aceite hirviendo va a descomponer la estructura que tenían las proteínas de este huevo. Entonces, aunque sigue teniendo estas proteínas, ya estas han cambiado su estructura interna y ya no sirven, ya no cumplen esa función que deberían de hacer, que es servirle como alimento, como nutriente al embrión que se va a generar de este huevo. Así tendría que ser el funcionamiento de un huevo, pero como ahora nosotros lo echamos a lo que es el aceite hirviendo, hemos interrumpido eso y ahora ya no sirve para esa función, pero nosotros agarramos y nos lo comemos, ¿no? Ya le alteramos toda su estructura y ya nos cumple la función que originalmente debía de tener. Igual en la fotosíntesis, una planta va a tener agua que va a absorber del medio, va a tener también lo que es sales, lo que va a hacer el dióxido de carbono que va a absorber de la atmósfera y va a tener energía lumínica, o sea, va a tener la luz del sol, y a partir de estos compuestos simples, el agua, el dióxido de carbono y la luz, va a crear lo que son ciertos azúcares que le van a servir a la planta para parte de su metabolismo. Entonces, DH2O y dióxido de carbono, CO2, va a crear una molécula de glucosa que va a tener una estructura y una fórmula química totalmente diferente. Entonces ahí esos componentes ya se transformaron, ya son una cosa totalmente diferente, incluso con una organización muy diferente que tenían inicialmente. Así podemos distinguir a los fenómenos físicos de los químicos. Unos cambian la composición interna de estas moléculas, de esa materia que lo compone, a una cierta cosa, y en la parte física solamente va a cambiar su forma dependiendo de la cantidad de energía que nosotros le estemos aplicando. Toda la materia se va a componer de elementos. Estos elementos son una sustancia que solo tiene átomos de un mismo tipo. Les pongo el ejemplo. Cuando de la Tierra se extraen los metales, estos se encuentran en rocas, como esta. Las rocas son agregados de diferentes minerales. Estos minerales van a tener una composición química definida. Pueden ser un mineral que va a tener un alto contenido de hierro, y a mí lo que me interesa es obtener hierro. Pues bueno, puedo calentar esta roca y eliminar todo lo que son las impurezas, o sea, otros minerales, otros elementos que va a tener esta roca, hasta solamente quedarme con este pedazo que es un pedazo puro de hierro. No tiene otra cosa, no tiene otro elemento, solamente tiene hierro. Esta cosa tiene en su totalidad este átomo, que es el átomo de el elemento hierro. Los átomos son la parte más fundamental de la materia y conservan ciertas propiedades. Pues bueno, el átomo de hierro, este pedazo de hierro que tengo aquí, va a tener características diferentes a otros elementos. Por ejemplo, el oro o la plata o el cobre o el estaño son también metales, pero ellos van a tener masa atómica diferente, van a tener una densidad diferente, van a tener diferentes puntos de ebullición, puntos de fusión, diferente calor específico, que es la cantidad de calor que yo le tengo que aplicar a una cierta sustancia para que aumente en 1 gramo de esta 1 grado centígrado a la hora de aplicarle calor. Pues cada uno de ellos va a tener un calor específico diferente, una densidad diferente, y estas temperaturas van a ser propias de cada elemento. Yo, por ejemplo, también podría tener agua. Tomo agua de algún lago o de lo que sea, o del mar. Esta agua va a estar llena de muchísimas cosas, tanto de seres vivos como también de iones disueltos que van a ser sales que estaban ahí presentes en el ambiente. Pues bueno, yo puedo agarrar, ir eliminando los seres vivos, eliminar los iones y quedarme con la molécula pura de agua. Pues bueno, yo todavía podría hacer un proceso adicional y agarrar y eliminar lo que es esa agua, separar el oxígeno
del hidrógeno, y entonces tendría yo dos gases diferentes que tienen propiedades diferentes, que tienen igual puntos de ebullición, puntos de fusión diferentes, y también van a tener una diferente densidad y una diferente masa atómica. Entonces los elementos tienen ciertas propiedades, ajá, y yo puedo tener un cierto elemento que van a ser átomos de un mismo tipo con ciertas características propias de ese elemento. Los átomos de lo que está compuesta la materia van a formarse de tres partículas subatómicas o fundamentales, que son los electrones, los protones y los neutrones. Estos que están aquí. Los electrones tienen una carga eléctrica negativa. Estos se encuentran girando alrededor del núcleo del átomo, que se compone de protones y de neutrones. Los protones, estos de aquí, que están aquí adentro, tienen una carga eléctrica positiva, y los neutrones tienen carga neutra. Como el electrón tiene carga eléctrica negativa y el protón carga eléctrica positiva, pues entre ambos anulan las cargas. Entonces un elemento químico como por ejemplo el hierro que acabo de mencionar, o por ejemplo el nitrógeno de la atmósfera, cuando yo tengo solamente átomos de este elemento hierro o de este elemento nitrógeno, en teoría estos, cuando están solos, cuando yo tengo átomos solos, ni siquiera interactuando con otros átomos de nitrógeno y otros de hierro. No, los tengo solitos. Cuando están solitos, ellos tienen cargas eléctricas neutras, porque todo lo positivo, que son los protones, están cancelando a todos los electrones. Y como los neutrones tienen carga neutra, pues bueno, ahí no pasa nada. Los átomos han sido clasificados por sus propiedades de forma gráfica en la tabla periódica. Esta, como he dicho yo en clase, es la tabla de Mendeleev, la cual hizo a partir de propiedades como eran los pesos atómicos de estos elementos. Pues bueno, él se dio cuenta que a la hora de que los organizaba, como que tenían ciertas propiedades en común. Entonces, ya organizándolos mejor, que es esta forma, estos elementos están ahí organizados ahora por números atómicos, y entre ellos tienen propiedades similares entre estos grupos, entre estas columnas verticales, que entre los elementos que tienen a su derecha, ¿no? De forma horizontal. Estos van a estar aquí representados, y dependiendo del lugar en donde se encuentre un átomo, un cierto elemento más bien, un cierto elemento, estos van a tener ciertas propiedades que vamos a ir viendo más adelante. La tabla periódica, a la hora de que nosotros la vemos, tiene estos cuadritos que tienen un nombre y tienen un símbolo. Pues bueno, el símbolo se hace en base al nombre. El símbolo puede consistir de una sola letra mayúscula, como en el caso del hidrógeno, del carbono, nitrógeno, oxígeno, pero también se puede componer de dos letras, una mayúscula y una minúscula, como en el caso del helio, del litio o del berilio. Estos tienen una letra mayúscula y una letra minúscula. Estos nombres van a ser validados o asignados por la UPAC, por la Unión Internacional de la Química Aplicada y Pura. Y pues bueno, estos nombres que se les va a asignar pues pueden ser por diferentes criterios. Quien los descubrió, quien descubre el elemento y le pone el nombre, habían unos que ya habían sido descubiertos hace muchísimo tiempo y se respetaron sus nombres en raíces griegas, como el carbono, como la plata, que es argentum, y se le dejó el nombre de plata, pero tiene su símbolo Ag de argentum. El oro, que era aurum, y le dejaron el símbolo Au de aurum. Y así van a haber varios elementos. También otros van a estar asignados por nombres de países, por nombres de científicos, por nombres de planetas. Por diferentes criterios se les han puesto esos nombres. Cuando uno ve la tabla, tiene un cuadrito, tiene el símbolo, tiene el nombre, pero también tiene un número, como se puede ver en esta parte. Cuando nosotros vemos una tabla periódica como esta, uno puede ver que en cada elemento estos tienen números. Pues bueno,
Estos números, como en el caso del hidrógeno, que tiene el número 1, están dados por los números de protones de estas moléculas de carga eléctrica positiva que van a tener cada elemento. Todo elemento tiene la misma cantidad de protones y de electrones. La cantidad de neutrones de estas moléculas de carga neutra puede variar en cada elemento, y cada elemento puede tener incluso diferentes números, pero todos tienen la misma cantidad de protones y de electrones. Si aumenta este número, si aumenta un protón, también debe de aumentar un electrón, y entonces este ya sería otro elemento. El hidrógeno tenía 1, pues ahora el helio tiene 2 y 2. El elemento litio tiene 3 y 3. Y tiene el número atómico 3. Entonces vamos a ir viendo que los elementos van a ir avanzando progresivamente del 1 al 2 helio, al 3 litio, 4 berilio, 5 boro, 6 carbono, 7 nitrógeno, 8 oxígeno, 9 flúor. Este va a ir aumentando progresivamente porque va aumentando el número de protones y el número de electrones. Va aumentando su número atómico en cada uno de estos. También vamos a tener otra propiedad que es la masa atómica. La masa atómica de un cierto elemento se calcula sumando la cantidad de neutrones y de protones que va a tener. Si yo tengo un elemento como el berilio, que tenemos aquí, este tiene 4 protones y 5 neutrones. Nosotros haríamos la suma, que sería 9, y esa sería su masa atómica. Ahora, si uno lo consulta, como se ve aquí a la izquierda, la masa atómica dice relativa y tiene un número diferente con decimales. Estos decimales vienen, incluso lo podemos ver en diferentes elementos, como el nitrógeno, que tiene también una masa atómica, tendría que ser 14, pero ¿por qué no es 14? Exactamente, ¿por qué tiene 0.0067? Pues bueno, es por lo siguiente. Existen isótopos, existen versiones alternativas de los elementos que van a tener un número diferente de neutrones. Este es uno de los elementos más comunes con esta propiedad, que es el carbono. Pues bueno, el carbono lo podemos encontrar como carbono 12, que sería la suma de protones y neutrones. 6 y 6 dan 12, ¿no? Pues bueno, existe otra versión que se llama carbono 13, que tiene 6 protones y 6 neutrones. Y también existe otra cosa que es el carbono 14, que tiene 6 protones y 6 neutrones. Pues bueno, en estos casos, como lo podemos ver en la imagen, tienen un protón de más. Esto quiere decir que hay más carbonos, y cuando se saca la masa atómica relativa, lo que hace es que se suman todos los isótopos que tenga un cierto elemento, incluso unos que sean más raros y otros que son los más abundantes, se suman y se sacan una especie de promedio. Por eso hay elementos que su masa atómica tiene o un número menor y muchos decimales, porque tienen muchos menos neutrones, o también llegan a tener un número un poco mayor con varios decimales derivados de lo mismo. No es que la tabla periódica esté mal, es que se han hecho promedios con todos estos elementos y también relativamente a su abundancia, y por eso salen estos números decimales y ninguno tiene un número fijo, un número cerrado o entero. Todos tienen números decimales, aparte después de un cierto número. No hay ningún número entero, sino que todos son decimales, como se observa aquí. Incluso en un elemento como el nitrógeno, porque aparte tiene otros isótopos, y a la hora de juntarlos, pues salen estos decimales de 0.0067. Estos isótopos, en algunos casos, como es el carbono 14, se vuelven radioactivos, se vuelven inestables. Esto quiere decir que como tienen demasiados neutrones, estos se deben de desprender, y a la hora de que se desprenden, arrojan un neutrón, o
pueden arrojar energía en forma de un fotón, o pueden incluso, dependiendo del caso de radioactividad, pueden también soltar alguno de sus protones o alguno de sus electrones si es que estos sobran. Entonces la radioactividad no tiene nada que ver con energía negativa o algún tipo de cosas de este tipo, sino que tiene que ver con procesos en los que los elementos se estabilizan lanzando cosas que le sobran, protones, neutrones, electrones o fotones, energía. Vamos a ver que también en los elementos se presentan propiedades periódicas. Estas propiedades periódicas surgen a partir de la ubicación que tenga el elemento en la tabla periódica, esta que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque resulta que hay ciertas propiedades que en la tabla van aumentando o van disminuyendo. Pueden disminuir o pueden aumentar, dependiendo de en qué dirección vertical o horizontal uno se desplace en la tabla periódica. Algunas de estas propiedades son la energía de ionización, el radio atómico y la electronegatividad. Como he explicado en clase, la energía de ionización y la electronegatividad aparentemente son lo mismo. Ambos se refieren a la capacidad de ciertos elementos de atraer hacia ellos electrones. Hay elementos como por ejemplo el flúor o el cloro o el oxígeno también, que se verá en la parte de enlaces químicos, tienen una electronegatividad pero muy fuerte. Entonces ellos tienen una tendencia natural a robarle a otros elementos sus electrones. ¿Pero a quién tienden a robárselos? Pues bueno, generalmente tienden a quitarle sus electrones. Si nosotros ubicamos estos elementos en el lado derecho de la tabla, se los van a robar a los elementos que están del otro lado, del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la electronegatividad, afinidad electrónica y energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. Eso quiere decir que los elementos de la izquierda de la tabla son menos electronegativos y estos, los elementos de la derecha, van a ser los más electronegativos y con más energía de ionización. Entonces, este elemento de aquí, el flúor, que se encuentra en el grupo 17, al lado del neón y el oxígeno, el flúor es el elemento más electronegativo. También un ejemplo que es el radio atómico, que representa la distancia entre el núcleo, su centro, y la capa más externa de valencia, que podríamos decir que es el tamaño que tiene el elemento. Este también va a aumentar dependiendo de la ubicación en la tabla. Los elementos de más arriba son los más pequeños en relación a su radio atómico, como este elemento que es el boro. Fíjense cómo este elemento es bastante pequeño porque tiene pocos electrones, pero un elemento como por ejemplo el nijonio es un elemento muy grande, tiene un radio atómico grandísimo porque de su centro hacia la última capa tiene 7 capas. Entonces este elemento tiene muchos protones y neutrones y muchos electrones. Entonces su radio atómico se incrementó bastante. Vamos a ver el flerobio. El flerobio, que este elemento tiene también un radio atómico bastante grande. En cambio, un elemento como por ejemplo el oxígeno es un elemento también relativamente pequeño porque solamente tiene 2 capas llenas de valencia. Otro elemento, por ejemplo, de este lado, del lado izquierdo, el bario, también es un elemento bastante más grande porque se encuentra casi hasta abajo de la tabla y tiene muchos electrones. El bario se encuentra en el sexto periodo, en el sexto nivel, y un elemento también como el francio es un elemento bastante grande. Entonces vemos cómo dependiendo de la ubicación en la tabla periódica va aumentando este tipo de propiedades. La valencia electrónica es la capacidad de un cierto elemento para formar uniones o enlaces con otros elementos.
Esto tiene que ver con las capas de energía que lleguen a tener. Hay elementos, por ejemplo, tres ejemplos: boro, silicio y antimonio. En su última capa a este le faltan 3 electrones, entonces tiene una valencia de 3, porque le faltan 3 electrones y puede formar 3 enlaces para completar este nivel. El silicio tiene 4 en su última capa y puede aceptar otros 4 u otros 4 elementos para completar esta capa. Y lo que es el antimonio tiene igual 5 y puede llegar a tener otros 5 elementos para que se llene esa última capa. Esto se relaciona bastante con lo que es la regla del octeto. Esta se va a ver en el tema de configuración electrónica, acerca de qué es el octeto que tienen que llenar los niveles de energía de los elementos. Vamos a ver que las moléculas es cuando nosotros tenemos dos o más átomos de un mismo elemento, pueden ser diferentes. Por ejemplo, el nitrógeno, en su forma molecular que se encuentra en la atmósfera, este de aquí está unido entre dos átomos de nitrógeno y forman una molécula de nitrógeno que nosotros encontramos en la atmósfera. Igual el oxígeno de la atmósfera se encuentra como en su forma O2, que dice que dos átomos de oxígeno están unidos entre ellos y es el que estamos respirando continuamente. También pueden haber moléculas más grandes que van a tener a diferentes átomos. Esta es una molécula de fosfato que tiene fósforo en el medio y tiene 4 oxígenos, y estos dos están unidos a hidrógenos también. Entonces aquí encontramos 3 elementos diferentes en 3 proporciones diferentes: 1, 4 y 2. Y esto forma un grupo fosfato que es más complejo que solamente tener 2 átomos, ¿no? Y pueden ir aumentando también la complejidad de estas moléculas. Ahora tenemos iones. ¿Qué pasa cuando un elemento llega a tener por algún motivo una carga positiva o una carga negativa? Van a llamarse cationes cuando tienen carga positiva y aniones cuando tienen una carga negativa. Hay elementos como el cloro y como el sodio que tienen una carga positiva y una carga negativa, porque estos tienden a tomar electrones de otros elementos y este tiende a darlos. Vamos a ver más adelante que los elementos tienden a dar y recibir electrones dependiendo de la valencia o el estado de oxidación que presenten, ya que estos, cuando tienen sus capas más llenas, tienen una tendencia a pedir electrones, y cuando se encuentran en una capa de valencia con pocos electrones, pues tienden a darlos para alcanzar una cierta estabilidad. Entonces van a haber elementos o moléculas que van a tener la tendencia a dar o recibir, estos a recibir y estos a dar sus electrones. Vamos a tener también lo que son las mezclas. Las mezclas es cuando nosotros tenemos ya sea todos los componentes a simple vista bien integrados, o cuando estos forman fases diferentes. Las mezclas heterogéneas es cuando nosotros tenemos los componentes y no se integran y los podemos observar a simple vista. En cambio, en las homogéneas, estos no se pueden ver a simple vista. Ejemplos: una taza de té tiene muchos componentes porque a este líquido lo que pudo haber pasado es que le agregamos un poco de ciertas hierbas y estas tienen muchas sustancias dentro. Entonces estas comienzan a salir y aunque nosotros no las podemos ver, sí vemos que este va a cambiar de color. No, a simple vista no podríamos diferenciarlas, tendríamos que hacer muchos análisis para poder ver todos los componentes que van a tener. Pues bueno, esta sería una mezcla homogénea porque al menos a simple vista no puedo ver la diferencia entre los diferentes componentes.
También, por ejemplo, yo podría tener un pigmento vegetal, y a la hora de disolverlo, yo no puedo ver los componentes de este pigmento porque ya está bien integrado en el agua. También un café tiene el café que nosotros le echamos, el agua y azúcar, ¿no? Pues bueno, yo no puedo distinguir en un café dónde está el café, dónde está el agua y dónde está el azúcar, porque ya se han integrado perfectamente. Ah, pues bueno, resulta ser que estos van a ser una mezcla homogénea. También el aire es una mezcla homogénea porque está compuesta en diferentes proporciones de diferentes gases. Pero nosotros nunca podemos ver a simple vista, no podemos ni ver el aire y tampoco podemos ver la diferencia de estos gases. Todos están perfectamente mezclados y nosotros pues no vemos nada porque el aire es transparente. Igual, por ejemplo, la sangre a simple vista o la leche materna tienen varios componentes celulares y tienen también diferentes sustancias. La sangre tiene plasma, la sangre tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, tiene grasas, tiene varias cosas, pero a simple vista solamente veo eh, un líquido rojo. La leche pues veo un líquido blanco, pero este tiene suero, este tiene grasas, este tiene proteínas y yo no los puedo ver a simple vista. Yo solamente veo una cosa blanca que es la leche. En cambio, lo que es las mezclas homogéneas, yo puedo distinguir varias fases de estas debido a que los líquidos que se encuentran ahí tienen diferente densidad. Los que tienen mayor densidad se quedan abajo y los de menor densidad se van quedando arriba. Estas forman dos fases que yo puedo ver. También, por ejemplo, cuando yo tengo cosas que no se disuelven en el agua, como la tierra, ajá, puedo tener muchas de estas partículas también de gran tamaño que yo no son solubles en agua. Y aparte tienen mucho tamaño, pues yo las puedo ver y puedo también ver el agua con muchas cosas también disueltas. Entonces, esta es una fase y esta va a ser otra y esto sería una mezcla heterogénea. Ujú. Entonces, con estos ejemplos terminaríamos la parte que es la introducción a la química.